Gracias. Bien, muchas gracias, Pablo. Bien, continuamos. Bueno, vamos a hablar brevemente de la situación de la relación entre Bolivia y Perú. Y bueno, hablar un poquito de la situación de Perú, ¿no? Actualmente, bueno, continúa el rechazo popular al gobierno de Dina Boluarte. Obviamente las movilizaciones ya frenaron hace tiempo, pero siguen habiendo de una u otra forma nuevas expresiones de rechazo y repudio a este gobierno, ¿no? Y como tal, el gobierno reprime y reprime con mucha fuerza a todos los sectores que cuestionan esto, ¿no? El gobierno, bueno, de Dina Boluarte, acompañado con los parlamentarios, etcétera, ¿no? Toda la corrupción, los empresarios, los medios de comunicación que también se vieron todo esto, ¿no? Justamente estos últimos días reprimieron incluso algunas expresiones artísticas, ¿no? Y incluso alguna movilización que hubo, algún desfile que hubo, donde mostraban los nombres de todas las personas asesinadas por este gobierno, que, bueno, el gobierno fue y reprimió, ¿no? Y no dejó participar en esto. Y bueno, el aditamento en general de estos últimos días es que han invitado y están permitiendo en Perú que haya el ingreso de tropas estadounidenses, ¿no? Eh, y eso, bueno, eso es bastante grave, ¿no? Bueno, se da en varios países, las bases militares estadounidenses, en Colombia, en varios lugares, y bueno, este gobierno dictatorial en Perú está, bueno, reproduciendo lo mismo, ¿no? Y es una forma de garantizar que hay ese respaldo en contra de la movilización popular, ¿no? Bueno, eso merece bastante repudio, ¿no? Además de esto, digamos, como Bolivia, tenemos en general, bueno, varios problemas con este gobierno, ¿no? Desde las acusaciones, las falsas acusaciones de que está llevando armas, incluso tropas prácticamente de Bolivia a Perú en los momentos de las movilizaciones, con lo que trataban de deslegitimizar las movilizaciones, justamente planteando de que sería como una, casi como una invasión boliviana a Perú, ¿no? Y planteando, y bueno, en realidad lo hicieron, ¿no? Movilizaron tropas para reprimir al pueblo peruano, pero con la excusa de reforzar las fronteras, etcétera, ¿no? Y algo, bueno, que al final el gobierno boliviano estuvo muy tímido en su respuesta a eso. Y bueno, y ahora continúa este tema con todo un problema, con la designación de la cónsul boliviana en Perú, bueno, la señora Patti del MAS, pero que no la reconocieron, que hubo problemas, que no se envió, y ahí hay una serie de ofensas, se habla de discriminación, etcétera. Pero aquí el problema de fondo en toda esta situación es por qué el gobierno boliviano mantiene relaciones con un gobierno de este tipo, ¿no? Que ha asesinado a nuestros hermanos peruanos, un gobierno dictatorial como el de Dina Boluarte, y cómo es posible que, bueno, mantenga ese tipo de relaciones en el marco de todos los insultos, todo lo que, las acusaciones gravísimas que se ha hecho, ¿no? Y es necesario recalcar eso, ¿no? O sea, Bolivia debería romper relaciones con el gobierno de Dina Boluarte hasta que se restablezca un gobierno con legitimidad popular en Perú, por lo mínimo, y en general debería ser una campaña internacional exigiendo que los otros gobiernos con los que supuestamente tiene buenas relaciones, más los otros gobiernos que se reivindican de izquierda, etcétera, deberían hacer lo propio, ¿no? Colombia, Chile, Brasil, Argentina, todos esos gobiernos que se reivindican de izquierda, etcétera, etcétera, pues sabemos que no lo son, pero a todos estos se debería exigirles que tomen ese tipo de medidas, un tipo de aislamiento que era lo que necesitaba el pueblo peruano para lograr triunfar en su lucha y echar abajo a ese gobierno que, bueno, básicamente representa los intereses de la oligarquía peruana, de los grandes empresarios y de toda la corrupción generalizada en el aparato político de Perú, ¿no? Entonces, bueno, recalcar eso, ¿no? La necesidad de la ruptura de relaciones y la exigencia, ¿no? Es lo mínimo que este gobierno tendría que hacer, el gobierno actual en Bolivia, de cara a la situación que hay con la dictadura en Perú, ¿no? Con este gobierno de facto de Dina Boluarte, ¿no? Miguel, ¿quieres comentar algo más sobre este tema? Sí, agregar, obviamente es un gobierno ilegítimo totalmente. Primero que subieron mediante una votación del Parlamento, la Boluarte era la vicepresidenta de presidente Castillo, pero luego lo destituyeron a Castillo, pusieron a la Boluarte aliada a la derecha.
Pero más allá del trámite este bastante irregular, que algunos califican de golpe, bueno, se puede discutir porque también Castillo intentó disolver el Congreso, pero al margen de esto, lo real es que fue repudiado por la inmensa mayoría de la población, que solo se impuso por la fuerza, digamos, por tener apoyo militar y por alianza con los partidos con la derecha. Y porque del lado popular no hubo una dirección unificada que pudiera encabezar esta lucha, llevarla a un triunfo, ¿no? Que hubiera sido posible totalmente. Porque como dije, era la mayoría de la población que estaba en contra, que está en contra. Ahora se abrió una situación, digamos, de relativa, es decir, no hay la movilización que hubo en los primeros meses del año, pero el repudio sigue, sí, obviamente no puede estallar de vuelta. Entonces sí, correspondería que ante un gobierno totalmente ilegítimo, que además mete tropas norteamericanas, el gobierno boliviano rompa relaciones. Y sería lo más elemental y una muestra así de solidaridad, en este caso, con el pueblo peruano, y no las mentiras que dijo el gobierno peruano, el gobierno de Boluarte. Eso. Muy bien, y bueno, plenamente de acuerdo con esto y realmente, bueno, es una exigencia que es lo mínimo que debería hacer el gobierno, ¿no? Romper relaciones con bueno, el gobierno boliviano, romper relaciones con el gobierno de Perú en vez de estar mandando cónsules y haciéndose maltratar y jugando con todo ese tema, ¿no? Bien.